uso el término macumba para referirme a cualquier religión espírita, animista, que entiende el mundo de la naturaleza, porque esta es la forma, por ejemplo, correcta de hablar de los orishas. Entonces soy como pedacito de un adelanto de Cábala de los Orishas, que como les dije en videos anteriores, vamos a empezar a enseñar el gran Kashmakal Gamal Khan de enseñanza oral. Y vamos a empezar con la parte de orishas. Así que prepárense, ¿sí? Estos videos van a ser públicos, ¿sí? Para toda la gente. No se piensen que no va a haber más videos públicos. Simplemente lo que he decidido es que el contenido que yo produzco es de excelente valor y que ustedes durante estos años no le han dado el valor que yo considero que tiene. Entonces prefiero que personas que pueden aportar al esfuerzo ya realizado, con el conocimiento ya dado, ¿sí? Decidí que es tiempo de que lo tenga aquel que pueda pagarlo, ¿sí? Sus precios son accesibles, pero he decidido liberar contenidos públicos y contenidos premium de forma permanente, por lo cual la calidad del contenido de este canal no va a bajar. La diferencia va a ser el tono y el tipo de información que yo en una sección premium puedo dar, y acá obviamente públicamente no lo puedo decir. Pero en cuanto a lavar el cuerpo, que es muy importante, yo te voy a decir los 3 elementos con los que vos podés lavarte tu cabeza, y no me importa de qué religión seas. Hay solamente 3 elementos que yo puedo usar para lavar mi cabeza de energías astrales sin alterar ninguna cosa que yo tenga iniciada en la cabeza. Vamos a suponer que vos sos de Centroamérica o de Venezuela. Le mando un saludo a todos los venezolanos que me ven, ¿sí? Hay gente, mucha gente de Venezuela está empezando a ver el canal, así que les mando un saludo, ¿sí? A toda la gente de Venezuela, la gente de Colombia, la gente de Chile, gente de Cuba, ¿sí? Así que un saludo muy grande, ¿sí? Por los mensajes de amistad que nos mandan siempre desde allá, ¿sí? Un saludo. En algún momento estaremos en la Gran Colombia visitándolos, ¿por qué no? ¿Sí? Todo puede suceder en la vida. Estamos hablando de religión, estamos hablando de creencias, estamos hablando de San la Muerte. Y en la doctrina unificada, estos 3 elementos están permitidos para lavar un cuerpo de forma completa, sin por eso alterar ninguna iniciación, que en el caso de las religiones de matrices afro tienen en la cabeza, ¿sí? Y ahora voy a hablar en clave. Si vos sos de Batuque y tenés hecho tu santo, o tenés hecha la rueda, o lo que sea, en cabeza, desde lo miró para arriba, para allá, y el resto de la gente, ¿sí? Sabés que hay 3 elementos que podés lavar la cabeza. Esto no le saca la mano de la cabeza a nadie. Mucho cuidado, ¿sí? Este es modo macumba. Así voy a poner un cosito que diga en modo macumba. Entonces esto no quita el orí, muchachos. No atenta contra el Ikuo Bioya. Muy por el contrario, lava, ¿sí? Los cuerpos sutiles donde el Egún de Orilla se asienta sobre el orí del hijo. Y estos 3 elementos son miel, agua florida o agua colonia y azúcar. Por lo cual, si vos agarras un vaso más o menos de este tamaño, esos vasos grandes, ¿sí? De medio litro, 3/4 de agua, vas a poner agua bien fría y le vas a echar una cucharada de miel, una cucharada de azúcar y una cucharada de agua florida o agua colonia. Si es agua florida, muchísimo mejor. Si es agua colonia, está muy bien. Pero el agua florida tiene otro efecto superador. Se revuelve con una cuchara de madera por lo menos hasta el 2053. Te vas a bañar, vas a prender una vela azul en el piso, pero primero la vas a pegar en el piso y después la prendes, vas a apagar las luces del baño, ¿sí? Te vas a enjabonar, te vas a hacer un primer enjuague y después vas a agarrar esa agua ya con todo eso diluido, bien diluido, con una cuchara de madera y te lo echas en la cabeza, de la cabeza para abajo. Y nos vemos en Disney. Así que toda carga de Gun, de muerto, de lavas astrales, de envidia del día y todo eso se termina en ese momento. Te volvés a lavar con shampoo, te volvés a enjuagar el cuerpo, termina tu baño. Una vez terminado el baño, apagas la vela, ¿sí? Con los dedos, no soplando, ¿sí? Con los dedos así. Apagas la vela, la rompes en 3 partes, las pones adentro de una bolsita y la tirás a la basura. Así durante 9 noches corridas, ¿sí? Lo que sí te digo que estas cosas te van a traer 3 beneficios. El primero es que se te van a ir esas ideas locas que tenés en la cabeza. Todo ese mambo que estás viviendo por hacer brujería, que los que hacemos brujería vivimos. Lo que te está pasando en este momento en tu cabeza no es algo que es ajeno a los demás.
Todos los que estamos en magia tenemos que atravesar lo que se llama un mental burden o peso mental. Ese peso mental hace que vos veas la vida de una forma capaz un poco más sombría comparado con otros. Y la felicidad está más cerca de la simplicidad que de la realización. Sí, es muy satánico esto que estoy diciendo, pero es importante que lo entiendan. Entonces, estos 3 elementos te sacan todo, te lavan toda la cabeza. Eso sí, eso no hace que si vos te pusiste la mano de algún sacerdote sobre tu cabeza, eso no cambia, querido ni querida. Lo que vos haces es limpiar tus cuerpos sutiles. ¿Sí? Como digan en el budismo, cicatrizás las roturas de Samaya, ¿sí? De dioses samsáricos. ¿Sí? Ese es el conocimiento para empezar con San la Muerte. Este es el conocimiento que un San la Muertero debe tener en su vida. Porque lo que te acabo de decir es para toda tu vida. Es lógico de esperar que haya más cosas, sí, que solamente que tienen que ver. Es lógico de esperar, sí, que en la sección premium vaya a haber un ritual más de cómo limpiar un negocio para que el negocio prospere todas las semanas, sí, pero eso va a ser en la sección premium. Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos en el próximo video. Salve San la Muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte por demás como un Sansón en tu majestad, indispensable en el momento de peligro. Yo te invoco seguro de tu bondad.